Es momento aquí en Ciudad Viva de recibir a dos integrantes del Movimiento Europeo por el Agua. Nos estamos refiriendo a Renato Di Nicola y a Filippo Bellini, que nos visitan en la mañana de hoy. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, buenos días. Bien, bastante bien, digo yo. Hay buen clima. Buen clima. Sí, sí, se pasea bien, se ve bien, se habla bien. Así que, Bien. perfecto. La participación de ustedes en la visita de ustedes aquí a Uruguay responde, entre otras cosas, porque ayer estuvieron en un debate público que organizó la gente de la Comisión por el Agua y por la Vida aquí en Uruguay. Y el tema del agua que es trascendente y fundamental. Y en principio yo quiero referirnos a eso, porque a veces no está de más recordar la importancia que tiene el agua. No ya solamente como un bien comercializable, sino como un derecho humano. Y sobre todo pensar que sin aguas no somos. No podemos decidir de ser de derecha, de izquierda, de tener pelo o no pelo, de hacer cualquier cosa. Nosotros somos compuestos de un porcentaje bastante alto de agua en nuestro carburante, decimos así. Y si pensamos que toda nuestra vida es conectada con el agua y el aire, que son un producto ecosistémico, no es un producto industrial, el aire y el agua, creo que tenemos que darle importancia. Y mientras que pasa, en realidad en la sociedad nos alejamos siempre más de la importancia que damos a estas dos cosas, y al agua sobre todo. A no darle importancia, no nos preocupamos mucho. Pensamos que el agua sale del chorro, no estamos enfermos, más o menos, a veces sí. y mientras que, desgraciadamente, para ser tan importante, nosotros vemos en el agua un elemento vital. Nos gusta porque vamos al mar, nos gusta porque cuando tenemos sed podemos, cuando duchamos hay, etc. Otras personas, cuando piensan al agua, piensan al bolsillo. Piensan, quizás falta, puedo aumentar el precio de este bien y quizás ganar. En realidad se tiene que verificar que hay cosas y cosas, realidades y realidades. Comprarse ropa no es la misma cosa de consumir agua. Son dos productos diferentes, no se puede todo mercantilizar. Y nosotros no somos contra el hecho que haya un mercado, que haya cosas, ¿no? Hace parte de la vida, pero hay cosas que se tienen que preservar, no solo por el precio, no solo porque eso es importante, porque quien controla el agua, controla también nosotros. Acá quizás, y también en Europa, ya tenemos bastante agua, a veces contaminada, pero la tenemos, pero los espectadores piensan que puede ser el agua para un africano. Yo regreso ahora a Dakar, de Senegal, donde hubo el Foro Alternativo del Agua, y cuando ves que hay personas que tienen que hacer 10 kilómetros la mañana para ir a tomar un poco de agua para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir, te das cuenta que son cosas demasiado importantes. Pero también acá tenemos un problema, ¿no? Que a veces el agua cuesta siempre más y está siempre en manos diferentes, ¿no? Yo te puedo decir que en algunos países el agua sale mucho más cara que la Coca-Cola o otras cosas, ¿no? Y esto es un drama. El agua es necesario por todo, por la vida, por la comida, ¿no? Y también no solo para nosotros los humanos, también los pajaritos tienen necesidad de... Y nosotros si la vamos a contaminar, también los pajaritos no pueden cantar. Totalmente. Ahora, estamos cerca de cumplir 2 décadas de la votación en el año 2004, el 31 de octubre, junto con las elecciones de aquel año, se plebiscitó un artículo de la Constitución del Uruguay, que después se transformó en el artículo 47, que hacía que declaraba que el Estado era responsable de garantizar el acceso al agua y al saneamiento de toda su población. O sea que iba un poco en línea de esto que vos estás diciendo, Renato, de que el agua como un derecho, ¿no? De los seres humanos, en este caso de los uruguayos. Y eso fue un poco también inspirador, ¿no? Junto con algo parecido que sucedió en Bolivia, en Cochabamba concretamente, para muchos movimientos en Europa que se miraron en ese espejo.
Absolutamente. Ayer dije que para nosotros hemos mamado, decimos, experiencias y luchas de Uruguay, de la lucha que se ha ganado acá en Uruguay, y también de lo que pudieron hacer en Cochabamba cuando defendieron el agua y ganaron a la multinacional sobre el control del agua misma. Y así que hemos pensado, sí, se puede. Podemos nosotros, ciudadanos, tener voz, capacidad y de contrarrestar esta ola privatizadora que, repito, se hace un bien común de la humanidad y de todo el mundo. Para nosotros fue muy fantástico saber que había en un lugar, ¿no?, parecía tan lejano de nosotros, tan bueno como Uruguay. Y nosotros cuando hemos hecho el referéndum tuvimos a la misma vez para los otros europeos la función que hubo Uruguay para nosotros, ¿no? Después de la victoria que hemos obtenido en el referéndum en el 2011, cuando Berlusconi quería privatizar y el 97% de la población dijo que no se tenía que hacer, se animaron muchos pueblos en toda Europa, en Madrid, en Salonique, en Berlín, y es por eso que después se creó, además del Foro Italiano de los Movimientos del Agua, también lo European Water Movement, a partir no solo de los problemas, porque los problemas existen, también del hecho que hemos tenido soluciones a los problemas y hemos también ganado en algunas partes. Así que es una lucha, pero como todas las cosas, se tiene que ver si el problema existe, después que has mirado si existe, cuáles son las condiciones para mejorar y luchar para obtenerlo, porque ninguno te regala a nadie, nada. Perdón, y eso justamente es lo que vemos actualmente, que más allá, por ejemplo, en Uruguay, que exista un artículo en la Constitución que hable del agua como un derecho, que hable de determinadas cosas que no puede ser privatizadas fácilmente. Filipo, te quiero preguntar a ti, ¿conoces lo que es el proyecto Neptuno que está, bueno, por allí poniéndose arriba de la mesa todavía no está demasiado claro de qué manera, pero aparentemente por detrás habría un intento privatizador del tema del agua? Que capaz que una cosa es la construcción de una nueva planta potabilizadora, pero otra cosa bien diferente sería la gestión de esa planta potabilizadora. Así que ayer estuvimos en este encuentro donde escuchamos por la primera vez sobre este proyecto y de verdad no tiene mucho sentido que nosotros exprimimos sobre este proyecto, sino por los principios que tienes que estar a la base de la elección, si hacer o no hacer unas cosas. Pero por ejemplo, podemos, nosotros como caravana Cabahuil que estamos aquí por festejar también los cumpleaños de los 45 cumpleaños de las Madres de Plaza de Mayo. También estamos aquí para encontrar y así compartir experiencias con movilizaciones, sectores sociales un poco de los alrededores. Y trazamos paralelos también con otros proyectos, también en el caso del agua, de potabilización. Seguramente nos preguntamos sobre la cuestión, antes de todo, de la participación. Y lo que nos pareció bastante claro es que este pasaje no fue hecho por el momento. Sí. Así que... Y eso me parece que la cosa importante es que hasta ahora, si no podemos intervenir directamente en las cosas, ¿no?, porque no somos uruguayos así, pero ¿por qué los ciudadanos no son llamados a decir, a ver, a opinar sobre un tema tan importante? Me parece que en la Constitución, en este 47, hay también un llamado a la participación. Cualquier proyecto sea, por ser del agua, como decíamos antes, no era por cualquier cosa, la población tiene que ser llamada, ¿no? Y esto es un hecho importantísimo. Claro que si el agua se tiene que, decimos, descontaminar, bien, no es que estamos contra, te imaginas, obviamente, pero se tiene que ver dónde, cómo, además del por qué, ¿no? Cómo hacerlo, quién gestiona las cosas, porque si
me vas a gestionar una empresa privada del agua, después puede decidir también el precio, cuándo y a quién se lo da y cómo. Nosotros, por ejemplo, hemos llegado en Italia a la cuestión que ahora se vende botellita así, ¿no? De 350 milímetros de agua, que cuestan una barbaridad, como acá, como si fueran 200 pesos, una cosa así, porque le pone sabor de, ¿no? El sabor de, como si, para que el agua sea un comercio siempre más, siempre más, siempre más, siempre más, ¿no? Y mientras que hay esto, mientras que hay contaminación del agua. Atención, porque hay gente que tiene un corazón muy pequeño, muy pequeño, porque en realidad son personas que contaminan el agua y después y quieren dinero para descontaminar. Es una locura en el sentido, ¿no? Y por eso que pensamos que se tiene siempre que decir que el agua no es un producto, es un bien ecosistémico, y por eso que no tiene que ser comercializado, no es por ideología, ¿no? Es que después, si yo tengo el agua y te digo, tú no la tienes, bien, si quieres, yo te digo que tienes que hacer esto, tú lo haces, porque sin agua no puedes vivir. Eso es, hay un arma demasiado fuerte en las manos de quien tiene el poder de gestionar el agua, que es demasiado fuerte. Eso, repito, lo vemos sobre todo en algunos países donde el agua es menor que tenemos nosotros, pero atención, por ejemplo, en Irlanda hemos tenido una lucha fortísima algunos años atrás, porque han intentado privatizar el agua y allá hubo una movilización increíble, ¿no? Usted piensa que en Dublín han hecho una marcha de 500.000 personas en Dublín, no es que estamos hablando de Estados Unidos o Rusia, sí, etc. Sí. Así que hay, la gente afortunadamente mano a mano se da cuenta que somos nosotros que tenemos que, ciudadanos, que decir la línea general es por lo menos, obvio, necesitan también tecnologías, cosas, todo lo que sirve. Sirve también a veces el mercado. ¿En qué sentido? Si yo tengo una propiedad pública del agua participada y me sirve hacer una cosa, yo llamo, dice, ¿quién me puede hacer esta cosa? Me la hace, se lo pago, pero está allá en su casa. Yo decido, yo público decido qué hacer, qué no hacer de esto. Eso es muy importante, pero esto significa que también la gente tiene que amar el agua y defenderla. No podemos siempre pedir solo a los políticos que hagan, no, y es justo hacerlo, porque si son votados tienen que representarnos, pero también nosotros tenemos que defender nuestro derecho. Muchísimas gracias, Renato, muchísimas gracias, Filippo. Nos quedamos con este último concepto. La gente debe amar el agua, sin ningún tipo de duda. Muchísimas gracias por habernos visitado, por estar por aquí, y muchísimas gracias por defender esta causa, ¿no? Esta causa del agua, que a veces no terminamos de entender que es como el aire, como el oxígeno que está ahí, que no nos cobran por respirar. Bueno, tampoco debería ser el agua un negocio. Hemos ganado el referéndum en Italia con una palabrita. Se escribe agua, se lee democracia. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bien. Muchísimas gracias por estar. Bien.